Muy buenos días, mi nombre es Pablo Poza. Bienvenidos al programa de Tech Talk que organizamos desde Edrans. En esta oportunidad la temática es Data Driven Organization Powered by Amazon. Va a ser en español y damos inicio a la charla. En principio, unas rules que tienen que ver con que todos los participantes van a estar en modo silencio. Aquellos que tengan inquietudes en realizar preguntas, en las opciones tienen una parte que es preguntas, y ahí las pueden poner al panel de presentadores, de speakers. Aquellas que no podamos responder se van a enviar por mail, y hacia el final de la presentación vamos a darles respuestas a esas preguntas que ustedes coloquen allí. Al finalizar la presentación enviaremos por mail el recording de esta charla, que incluye los slides que van a ver a continuación. Sin más temas organizativos, le doy inicio a la charla. En la agenda de hoy vamos a hacer una pequeña presentación de Edrans. Vamos a ver el tema de los datos en términos de su contexto y tendencias. Explicar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de Data Driven Organizations. Vamos a presentar un framework donde podemos hacer la gestión de lo que es todo el ámbito de los datos. Pasar a la presentación de Amazon en cuanto a su portfolio de servicios. Y hacia el final vamos a ver cómo construir brevemente una organización derivada por datos y próximos pasos o acciones para poder encarar dicho camino. En cuanto a Edrans, les queremos contar, somos un Consulting Global Premier Partner de AWS, tenemos 4 oficinas en el mundo, Londres, Portland, Barcelona y Buenos Aires, los headquarters están en Buenos Aires, tenemos un crecimiento año a año de más del 40%, la compañía está formada por más de 120 profesionales e ingenieros certificados. Somos una empresa global cuyos clientes mayormente son de la operación de Europa y Estados Unidos. Desde el punto de vista de nuestro portfolio, tenemos 3 grandes portfolios. Uno tiene que ver con desarrollo de software orientado a todo lo que es microservicios y serverless, y al mundo digital. El segundo service offering tiene que ver con estrategias de cloud, todo lo que es la adopción e innovación de servicios. Y el tercero es Managed Services, que es la operación 7x24 de dichos servicios cloud. Como les mencionaba, somos un Premier Consulting Partner del ecosistema de AWS, con un conjunto de competencias que allí detallamos. Dicho esto, comenzamos con la presentación. Bueno, muchos ya conocen y han visto esta nota que salió hace 3 años más o menos, sobre que identifican al dato, digamos, como el nuevo recurso, ¿no? Y que plantea las nuevas reglas de competencia. Y un poco yo resumí tres frases de allí, que la primera es que el dato, lo que fue el petróleo al principio del siglo, va a drivear el crecimiento y el cambio de las organizaciones, ¿sí? Y que ese flujo de datos va a permitir crear una nueva infraestructura que va a establecer nuevos servicios, negocios y políticas en una economía. En una economía que dice hacia el final que es digital. Por lo tanto, va a haber que estar atentos a los recursos para extraerla, refinarla, evaluarla y, en todo caso, compra y venta. Vemos entonces que, dicho este paradigma de crecimiento del dato como nuevo activo, un conjunto de empresas tradicionalmente enfocadas al desarrollo y provisión de soluciones tecnológicas están yendo a la adquisición de empresas de datos, ¿no? Entonces vemos como Facebook compra Instagram y WhatsApp, o Google Waze, o mismo IBM comprando The Weather Company, y así podemos ver entonces que se están haciendo de esos recursos que hoy llamamos el nuevo oro. Hay algunos que ven más allá y ya no solo adquieren datos, sino que reinventan sus negocios y entienden, por ejemplo, que el banco ya no es
un banco, sino que es una empresa de datos que tiene licencia para operar bancos. Y esto entonces nos permite redefinir sectores de la economía, como una gran oportunidad de redefinir los negocios en los que estamos operando. No solo esta es la foto, sino que si vemos hacia adelante, esta es una serie que hace IDC, que se llama Predictions, sobre diferentes dimensiones de la tecnología. Esta particularmente es de data, y yo remarco estas dos frases que tienen que ver con la adopción y las métricas para evaluar de las G2000, ¿no? Las compañías más importantes del mundo, que el 70% va a ir a un modelo de valor realizado por los datos. Y en el segundo statement lo que vemos es que hacia el 2024 la productividad entre empresas que adopten estrategias de datos, como puede ser deployar Machine Learning, integraciones, automatizar, etcétera, va a tener el doble de productividad que aquellas que no lo adopten. Estos son dos grandes lineamientos que no solo podemos entender qué ocurre hasta ahora, sino hacia dónde estamos yendo. Entonces, dicho esto, ¿por qué son importantes los datos? Y sobre todo es cómo podemos aprovechar esos datos. No vaya a ser cosa que nos pase lo de Dilbert, ¿no? ¿Qué hacen con los datos? Que muchas empresas, como dice en el primer cuadrito, hacen y juntan datos, etcétera, pero la verdad es que nunca supieron para qué lo están haciendo, digamos, ¿no? Y nunca se preguntaron si ese es el dato correcto. Entonces, llegó el momento en poder hacer esa pregunta y responderla como corresponde. Entonces, lo que estamos viendo es que muchas organizaciones, la mayoría de las organizaciones, están basadas en métricas, no en datos. O sea, miden cosas, pero no su organización está cruzada por los datos. Es decir, lo que podemos interpretar entonces es que una organización driveada por datos se trata de hacer del dato y los análisis parte de la estrategia, sus sistemas, sus procesos y su cultura. Vamos a hablar reiteradamente de una cultura de datos. Se trata de construir entonces herramientas, habilidades y sobre todo, como les decía, lo más crucial, una cultura que actúe sobre los datos y en función de los datos. Como decíamos antes, no es simplemente sacar métricas. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Todos sabemos que los datos los podemos capturar porque tienen valor, ¿sí? Los necesitamos para extraer dicho valor, tenemos que obtener de ese valor conocimiento, que ese conocimiento lo podamos aplicar al negocio, de esa aplicación al negocio poder transformar nuestras decisiones, y así entonces obtener una ventaja competitiva de ese dato y otra transformación. Esto lo que nos dice claramente es que tenemos que trabajar con el dato para transformarlo en un activo valioso para nuestras organizaciones. ¿Qué es el trabajo que nos queda? Hay que encontrarlo, extraerlo, refinarlo, distribuirlo y sobre todo poder monetizarlo. Eso es lo que implica al final del día una organización data driven, y donde la cultura del dato permea en todos los niveles de una organización. ¿Cuál es el valor entonces real que tenemos de los datos que a priori todos identificamos? Bueno, tiene que ver con que cada vez necesitamos que sean más exactos esos datos, que cada vez poder obtenerlos con mayor precisión y con mayor velocidad. Nosotros, como les decía en un principio, tenemos un framework de cómo traducir esos datos en valor. ¿Y cómo funciona? Entendemos que hay una primera etapa que es de Sense and Capture, poder identificar esos datos y capturarlos, es identificar el dato apropiado, ir a buscarlo y entender cómo se usa. La segunda instancia tiene que ver con el cómputo, y ahí vemos todo lo que es el management del dato y el gobierno. Tiene que ver con la limpieza, esa precisión que hablábamos, lo relevante del dato, y cualquier paso previo para lograr que ese dato se transforme en información relevante para la organización. Hay una tercera etapa que entendemos que analizar, es modelizar los datos y su análisis, es estructurar esos datos que tengo en bruto en un nuevo formato que soporte mis decisiones y mis necesidades de negocio, para finalmente poder actuar, consumirlo o generar acción, ya sea de visualización, de estadística descriptiva, prescriptiva, y entonces sí generar acciones para una organización data-driven. Desde el punto de vista de cada una de estas etapas, Sense and Compute, lo que vemos es, de Capture, vemos, obviamente esto lo conocen todos, como el Internet Minute se generan
información de distintas fuentes, lo vemos todo el tiempo, estos son gráficos conocidos, pero no por eso menos importante. También vemos que a nivel empresa, hoy casi todas las empresas trabajan con datos transaccionales, de aplicaciones, o bien de máquinas, o bien de las redes, o bien de sus sistemas back office o de empresariales. Todo eso nos genera un volumen de información que si lo integramos y complementamos con lo que sería Internet of Things, el volumen que se espera de estos datos realmente es explosivo. Fíjense la cantidad de fuentes de generación de datos que hoy se están generando y dependerá de cada compañía si los está capturando o no. No es lo mismo generar que capturar esos datos. Desde genética, procesamiento de lenguaje natural, software, robótica, impresión 3D, etcétera. Todo eso son fuentes de datos. Obviamente, cuando entramos en el cómputo de esos datos, vemos que los datos tienen distintas características en términos de volumen, velocidad, variedad, variabilidad, visualización y la veracidad de esos datos. Patricio nos va a comentar más adelante las herramientas que hay para poder hacer gestión de todos estos datos. Entonces, ¿cuáles son las tareas que nos quedan en eso, entre capturar el dato y hacer el cómputo? Esta es lo que es la preparación del dato, que si bien es la tarea tal vez menos lucida, digamos, es la que se lleva probablemente el 90% del esfuerzo. Y remarco 5 principales actividades. La recopilación de los datos, que es buscar y encontrar ese dato correcto, es descubrir y evaluar esos datos, es conocer cada dataset, cómo viene ese paquete de datos y entender de qué manera puedo hacerlo útil y relevante para la organización. Limpiar y validar esos datos, esto significa no solo la tradicional limpieza, que es un proceso lento de preparación de datos, sino eliminar aquellos que son defectuosos y también completar aquellos vacíos que se generan. Rellenar valores faltantes, conformar datos de un patrón que ya tengo estandarizado, entradas de datos privados o confidenciales, etc. Una vez que tengo esos datos, comienza la fase de transformar y enriquecer los datos, actualizar los formatos y valores para que sean más fáciles de entender al proceso y enriquecer y agregar y conectar esos datos con información relevada, para finalmente poder almacenar dichos datos. La parte de analizar, lo que vemos es que estamos confluyendo el enfoque tradicional, que es el estructurado, analítico, lógico, donde me ayudan a hacer las cosas bien, tan simple como eso, y es el ámbito de los datos y de las herramientas que a la fecha han existido, para pasar a un modelo de un nuevo enfoque, donde lo que queremos de esos datos es ser creativos, tener un pensamiento holístico, una intuición al servicio de la organización. Y eso tiene que ver con ayudarme a hacer las cosas correctas. Obviamente en eso tenemos los dos mundos que conviven, la parte analítica con la componente cognitiva, que es el mundo donde nosotros los invitamos a explotar sus capacidades de datos. Desde el punto de vista del cognitivo, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a procesamiento cognitivo? Es la capacidad de desarrollar conocimientos. Básicamente es que una máquina imite funciones cognitivas, y eso es la experiencia, la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, etc. Esas son las funciones cognitivas de las que hablamos. ¿Cómo se traduce esto en herramientas? Conocemos lo que es la inteligencia artificial, que es una rama de la ciencia informática en la cual las máquinas realizan tareas que estamos acostumbrados y que tenemos como diseño la mente humana, tales como aprender, razonar, percibir el significado en el lenguaje tanto escrito como hablado, reconocer expresiones, imágenes, etc. Y dentro de lo que es inteligencia artificial, tenemos lo que es el machine learning, que son aquellos algoritmos y modelos estadísticos que los sistemas utilizan para rastrear una tarea específica, y esa tarea la realizan sin utilizar instrucciones, o sea, están basadas en patrones e inferencias. Y de eso hablamos cuando nos referimos a Machine Learning. Dicho esto, entonces, le doy la palabra a Patricio Vázquez, arquitecto de soluciones de AWS, quien nos va a entrar en detalle en todos los servicios y portfolio de soluciones que AWS nos presenta para poder convertirnos en un Data Driven Organization. Patricio. Bueno, gracias por lo que nos contaste, Pablo. Ahora yo voy a seguir a partir de donde terminaste vos y les voy a contar un poco de AWS. Me presento, mi nombre es Patricio Vázquez y soy arquitecto de soluciones. Trabajo en AWS y hoy quiero contarles un poco de nuestra plataforma, específicamente de Data Lakes y analítica en AWS.
y cómo vamos a hacer para ir transformando esos datos en ideas. Para empezar, contarle qué es lo que nosotros observamos que quieren nuestros clientes. Y los clientes quieren poder obtener más valor de sus datos. ¿Por qué? Porque esos datos crecen exponencialmente. Esos datos vienen desde orígenes más nuevos, más diversos. Ya no estamos trabajando solamente con el dato relacional que absorbemos de base de datos transaccionales, sino que hay una diversidad muchísimo mayor que involucra gestionar o absorber datos que generan también las aplicaciones, los dispositivos de IoT, no sé, formatos diversos como documentos JSON y un montón de orígenes y tipos de datos que impiden que nuestro acercamiento tradicional a la analítica siga siendo la mejor herramienta mirando hacia el futuro. Estos datos son también cada vez usados por más personas, y cuando digo personas no me refiero al individuo, sino al rol, ¿no? El concepto de persona que inventaron los americanos sobre utilizar ese concepto para definir los diferentes tipos de roles y actividades que tiene cada persona dentro de la organización, cada individuo dentro de la organización o cada grupo de individuos. Por lo tanto, nuestros datos ya no son solamente para el equipo de Business Intelligence que pueda procesarlos y mostrarlos basados en los requerimientos, sino que ahora hay muchos grupos de personas que necesitan poder acceder directamente a esos datos y procesarlos de la manera apropiada para su caso de negocio. Por eso también estos datos deben poder ser analizados por muchas aplicaciones. Esto es lo que buscan los clientes. Ahora, habiendo dicho eso, el acercamiento tradicional al data warehousing sabemos que no escala, porque tenemos varios problemas acá. Primero, que solemos gestionar datos relacionales, datos estructurados solamente, que vienen tal vez de bases de datos transaccionales, de un ERP, de un CRM, de líneas de negocio. Absorbemos esos datos en un data warehouse que sigue siendo una base de datos relacional, tal vez tenga almacenamiento columnar y tenga diferentes eficiencias para yo poder procesar los tipos de queries que voy a necesitar ejecutar para mi proceso de Business Intelligence, pero esto sigue siendo un esfuerzo que está contenido dentro del Data Warehouse y dentro de ese proceso de Business Intelligence para esos tipos de datos o para esa información puntual. Después, cuando yo empiezo a absorber datos de diferentes fuentes, de nuevas fuentes, tengo que construir otro Data Warehouse, estructurar todos estos datos de la manera apropiada y así convertirlo también en un nuevo proceso de inteligencia de negocios. Lo que genera esto son silos. Yo no puedo cruzar esta información en la mayoría de los casos, y lo que está contenido en un silo, si yo necesito información que ya fue procesada ahí, yo tengo que volver a procesarla en otro silo y duplicar de alguna manera el esfuerzo. La manera de resolver esto yendo hacia el futuro es a través de la gestión de data lakes. Los data lakes no descartan lo que ya venimos haciendo con el acercamiento tradicional al data warehousing, sino que lo incluyen. Y el data warehousing puede ser simplemente un data point más, puede ser un elemento más que conforma nuestro data lake, así como muchas otras cosas y herramientas que vamos a utilizar para analizar esos datos. Les voy a contar un poco más en profundidad sobre esto en un rato. Los data lakes en la nube entonces son el futuro. ¿Por qué? Porque nos permite movernos a un esquema de un solo almacén de datos. Eso básicamente elimina los silos. Nos permite almacenar esos datos de forma segura también y gestionar los accesos a cada parte de mi data lake, a cada sección, a cada stage, si se quiere. Estos pueden crecer también a cualquier escala y a bajo costo. El storage en un data lake siempre es tremendamente más económico que el storage en un sistema de data warehousing. Y les voy a contar también un poco más sobre eso. Esto también nos permite analizar los datos de muchas maneras. SQL no es la única forma de analizar datos. Y el Data Lake también nos permite democratizar ese acceso y permitir que mayor cantidad de personas tengan la posibilidad de acceder a esos datos y procesarlos. Ahora déjenme contarles un poco por qué AWS. Y primero que nada, nuestra visión es que tenemos la plataforma más fácil para construir. Realmente creo que estamos haciendo fácil las cosas para el usuario final en comparación de lo que era construir este tipo de soluciones en el pasado. Creemos que tenemos la infraestructura más segura, con una cantidad innumerable de servicios que ayudan a proteger, a detectar y a gestionar todos los accesos y la seguridad de nuestra infraestructura. Tenemos el portafolio más grande, más amplio y más profundo de servicios
Y acá no solamente estoy hablando de Data Lake, sino prácticamente en todas las categorías o las familias de servicios que uno pueda pensar sobre servicios en la nube. AWS es el proveedor de cloud con mayor madurez también en el mercado, y eso hace que nosotros tengamos mucho tiempo en el que venimos preparando, no solamente los servicios, sino también las features o las funcionalidades dentro de cada servicio. Y es la plataforma más escalable. Tenemos la mayor cantidad de regiones, de zonas de disponibilidad en esas regiones, y cada zona de disponibilidad en cada una de esas regiones distribuidas globalmente tiene una cantidad de data centers incorporados a esa zona de disponibilidad, que hacen que tengamos la capacidad de escalar. También hacer una economía, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar cómo AWS consigue generar los precios que hoy genera, tiene que ver mucho con nuestro proceso interno incansable de eficientizar nuestros propios costos, reducir nuestros propios costos para poder transferir esos ahorros en base de precios más bajos a los clientes. Para profundizar un poco en el portafolio, las herramientas de AWS, tanto las herramientas como los servicios, comprenden todas las categorías involucradas en la gestión del ciclo de vida entero de los datos. Desde la migración de esos datos hacia la nube o la ingestión de esos datos desde otras aplicaciones, pasando por la gestión de la infraestructura que se necesita para albergarlos, los procesos de analítica para consultar los datos, para masajearlos, transformarlos y finalmente para consumirlos a través de dashboards, de análisis predictivo, de data points ya transformados y listos para su consumo. La infraestructura más segura, como les contaba antes, por la cantidad de servicios de seguridad, servicios de protección, servicios de detección, servicios de forénsica, servicios de identidad que nos permiten gestionar cada rol en la organización que deba tener acceso a los datos y a las soluciones que nosotros gestionamos dentro de AWS. Las herramientas de encripción que nos ayudan a encriptar los datos tanto en descanso como en movimiento. Y las herramientas de cumplimiento. Nosotros tenemos la mayor cantidad de acreditaciones y certificaciones internacionales producidas por terceros, ¿no? Por estas organizaciones como PCI, diferentes organizaciones que nos certifican en los diferentes frameworks, como PCI, como HIPAA, como SOC, como ISO. Y muchos de estos reportes los pueden acceder directamente desde la consola de AWS, yendo al servicio de AWS Artifact. Ahí pueden ver todos los reportes y certificaciones y acreditaciones de terceros que tenemos dentro de nuestra infraestructura. Nosotros desplegamos servicios para nuestros clientes pensando en los estándares más altos, ¿sí? en las exigencias más altas. Por ejemplo, en seguridad, las exigencias más altas significa atender los pedidos de las organizaciones financieras que manejan datos tremendamente sensibles, organizaciones gubernamentales, y nosotros construimos nuestros servicios basados en eso. Sin embargo, todos los clientes pueden aprovechar y tomar ventaja de esos altos estándares, por más que no los necesiten dentro de su organización. Los estándares ya están construidos dentro de nuestras prácticas. AWS es la plataforma en donde más data lakes y analítica se está viendo. Hay más data lake y analítica en AWS que en cualquier otro lado. Y hoy vemos decenas de miles de data lakes corriendo hoy en AWS. Y estas son algunas de las empresas, de las marcas que están haciendo uso de nuestra tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener mayor valor de nuestros datos? Primero, para que los datos sean un diferenciador, los clientes necesitan poder capturarlos y almacenarlos en nuevos formatos, ya no solamente relacionales. Necesitan poder almacenarlos en una escala de exabytes. También necesitan poder incorporar tipos de analítica de tiempo real, de procesamiento de voz, reconocimiento de imágenes y análisis predictivo que hoy el típico reporte batch no puede producir. Y esto también democratiza el acceso a los datos de manera que mayor cantidad de roles dentro de la organización puedan accederlos. Entonces, si nosotros necesitamos ser capaces de hacer esto, con la analítica tradicional no lo vamos a conseguir, porque la analítica tradicional alberga datos relacionales en una escala de terabytes, tal vez de petabytes, si consideramos algunos sistemas. Es un esquema que tiene que estar definido previamente a la carga. Por lo tanto, yo tengo que diseñar desde mis aplicaciones cómo van a estar conformados esos datos para después poder pasarlos a través de un pipeline de análisis. Y también esto requiere una inversión inicial muy grande. Si yo quisiera desplegar un sistema de data warehouse hoy en un data center on-premise, sé que voy a tener que hacer un desembolso importante de dinero.
¿Por qué? Porque necesito conseguir todo el hardware, todo el software, todas las licencias por adelantado, estimando la capacidad que yo voy a necesitar. O sea que para mí probar incluso una solución de esta ya es muy costoso. Por lo tanto, creemos que el Data Lake extiende ese acercamiento tradicional, puede reemplazarlo también. Si hoy no tenemos siquiera un Data Warehouse, podemos ir directo con el Data Lake, nos va a ser menos costoso y nos va a ser también sencillo de configurar. Pero el Data Warehouse siempre puede ser también una fuente más de datos. Podemos incorporar ese Data Lake, ese Data Warehouse dentro de nuestro Data Lake, al punto que tal vez en un futuro simplemente podamos absorber los datos directamente y no lo necesitemos. Pero si nosotros tenemos un buen sistema y robusto de Data Warehouse, ese sistema de Data Warehouse puede servirnos todavía como otro de los tantos orígenes que podemos acumular, a través de los cuales podemos acumular datos. Entonces el Data Lake extiende ese acercamiento porque ahora permite almacenar datos relacionales y no relacionales a una escala de exabytes, utilizando muchos motores diversos analíticos que les voy a contar un poco después, y esto tiene muy bajo costo de almacenamiento. Siguiendo un poco con esta temática del Data Lake, tenemos que entender también que construir un Data Lake tampoco es una pavada, tampoco es algo extremadamente sencillo. ¿Por qué? Porque construir un Data Lake envuelve tener en cuenta muchas etapas dentro del proceso de construcción. Tenemos que configurar el almacén de los datos. Después tenemos que buscar una manera de poder ingestar todos esos datos, migrarlos hacia nuestro sistema. Después una organización, una preparación, una limpieza de esos datos, catalogarlos de manera apropiada, también involucra que nosotros tengamos que poner procesos de ETL, procesos de transformación adecuados. Después de construir eso, también tenemos que encargarnos de la seguridad. ¿Quién va a acceder? ¿Para qué lo necesitan? ¿Cómo vamos a hacer cumplir todas esas reglas de least privilege, por ejemplo, para que los usuarios tengan la capacidad de acceder a los datos que necesitan y solo a los datos que necesitan? Y por último, disponibilizar esos datos, dejarlos listos para el consumo. Construir un data lake podría llegar a demorar meses. Si tenemos que empezar a construir todo desde cero y sin herramientas apropiadas que nos faciliten un poco este trabajo. AWS tiene una solución para eso, que es un servicio que se llama AWS Lake Formation. Lake Formation, y les voy a contar un poco más en profundidad de esto después, pero ahora para que se den una idea, Lake Formation es como un orquestador a alto nivel, que lo que hace es seleccionar y tomar algunos servicios de AWS que se necesitan para construir un data lake. Y a través de yo como usuario dándole algunas instrucciones de alto nivel sobre qué es lo que quiero hacer con los datos, de dónde vienen y hacia dónde van, esta especie de wizard me va a ayudar a poder construir todo el data lake y todo el ciclo de vida de los datos. Por lo tanto, yo puedo construir un data lake en días en lugar de meses. Y meses por ahí es una unidad de tiempo, una magnitud un poco exagerada, pero hay organizaciones que tienen esa cantidad de datos y esa complejidad en sus procesos analíticos que se han tomado esa cantidad de tiempo para hacerlo. Con esto se les facilita mucho la vida. Así que ahora les voy a contar un poco del portafolio de servicios de Data and Analytics de AWS. Para empezar, estos son nombres estándar o nombres genéricos para cada una de las etapas del ciclo de vida de los datos. Empezando desde abajo tenemos la ingesta de los datos, ¿no? La migración hacia nuestro sistema, después la gestión de la infraestructura, las herramientas analíticas y el consumo. Si esto lo mapeamos a servicios de AWS, podemos ver que para el movimiento de datos tenemos servicios como Database Migration Service. DMS es un servicio ideal para ingestar datos desde bases de datos relacionales. Entonces yo puedo ingestar no solamente en bulk, sino también después ingestar el CDC, el Change Data Capture, para poder ir absorbiendo todos los datos que vienen de mis bases de datos relacionales. Tenemos servicios como Kinesis en varios flavors, varios sabores diferentes, Kinesis Data Streams, que es para procesar datos en tiempo real, Data Firehose, que hace lo mismo que Data Streams, pero los vuelca después en un bucket de Amazon S3, que es nuestro sistema de storage, y les voy a contar un poquito más después de un par de slides. Y otros servicios también que nos ayudan a poder absorber toda esa información. En cuanto a la gestión de la infraestructura, Amazon S3 es nuestro sistema de almacenamiento, nuestro servicio de almacenamiento más importante y es el núcleo de los data lakes. Ahí es donde almacenamos toda nuestra información en cualquier formato.
Lake4j nos ayuda a concatenar, tal vez a unificar muchos de estos servicios que se ven en pantalla para poder construir ese data lake. Y AWS Glue, que también les voy a contar un poco más, es una herramienta de procesamiento de jobs, hace ETL, genera catálogos. En el espacio de analítica tenemos nuestro propio sistema o servicio de Data Warehouse. Redshift, Amazon Redshift es nuestra base de datos para Data Warehouse. Tenemos Amazon EMR, que es nuestra distribución de Hadoop, que también incorpora más de 20 proyectos open source que se pueden utilizar, como Spark, para procesar datos sobre Spark, Zeppelin, ¿qué más? Hive, Scoop, y todas las herramientas que ustedes conozcan del ecosistema de Hadoop y del ecosistema de Big Data Processing en general, los pueden utilizar a través de este servicio. AWS Glue también hace analítica, además de generar los catálogos y generar la infraestructura que apunta hacia esos orígenes de datos. AWS Glue es capaz también de procesar y nos permite escribir scripts para procesar esa información tanto sobre Spark como sobre Python Shell. Athena, les voy a hablar un poquito más después, pero es una herramienta para consultar datos que están directamente almacenados en S3. Entonces, Athena es capaz de ejecutar queries SQL sobre datos que yo guardé previamente en S3. Elasticsearch Service es nuestra distribución, si se quiere, nuestra versión de Elasticsearch, que es ideal para analítica operacional. De vuelta, Kinesis con otras herramientas de análisis de datos en tiempo real, y después todas las herramientas de consumo, que tiene que ver con herramientas de visualización, por ejemplo QuickSight, que nos deja generar dashboards basados en los datos preparados anteriormente, y después un montón de herramientas también de inteligencia artificial y de machine learning para poder construir esos algoritmos o esos modelos que necesitamos para poder hacer análisis predictivo mirando hacia el futuro, ¿no? Déjeme contarle un poco de algunos de estos servicios en mayor profundidad. Dentro de lo que es la categoría de infraestructura de datos, tenemos Amazon S3, que es el núcleo, el corazón de cualquier data lake en AWS. Ahí es donde yo voy a volcar mis datos. Esto extiende o evoluciona una arquitectura de Data Warehouse. El Data Warehouse puede estar contenido acá adentro. Yo puedo volcar datos desde mi Data Warehouse en S3 o simplemente usarlo como otra herramienta más de almacenado. Pero va a estar todo conectado. Almacena cualquier tipo de dato en cualquier formato. Yo le puedo subir archivos CSV, por ejemplo, y sobre un archivo CSV, que es básicamente una tabla, yo puedo consultar datos con Athena, pues, directamente ese dato que está ahí. Puedo guardar archivos de cualquier tipo. S3 funciona para muchas otras cosas más que para almacenar datos. También me permite, por ejemplo, hostear páginas web estáticas y hacer una especie de serverless web server, entre otras cosas. Es altamente disponible. Imagínense que nosotros tenemos servicios que son regionales, ¿sí? Por ejemplo, Amazon S3 es un servicio regional y dentro de la región que yo elija abrir mi contenedor, mi bucket, como le decimos nosotros, para guardar datos, esos datos provienen de un sistema que está disponibilizado a través de todas las zonas de disponibilidad dentro de una región. Por lo tanto, es muy raro que no esté accesible, si tiene 4 nubes de disponibilidad. Y la durabilidad es más impresionante todavía, tiene 11 nubes de durabilidad. Lo que hace esto, la durabilidad significa, para explicarlo en términos bien sencillos, la durabilidad explica cuáles son las posibilidades de perder un dato a través del tiempo. Y con 11 nubes de durabilidad, básicamente es imposible poder perder un dato, lo que es muy bueno para nosotros. Y esto se logra gracias a la cantidad de copias, por cada dato que el usuario sube, la cantidad de copias que nosotros hacemos dentro de la región, a través de las diferentes zonas de disponibilidad y dentro de los grupos de data centers que forman parte de la zona de disponibilidad. Es seguro y auditable, permite incluir políticas de seguridad para definir quién tiene acceso, quién no y cómo. Y lo más interesante desde mi punto de vista personal es cómo desacopla el cómputo del almacenamiento. Con el Data Warehouse tradicional, si yo me quedo sin espacio, tengo que agregar nodos. Si agrego nodos, estoy no solamente agregando almacenamiento, sino también agregando capacidad de cómputo. Si yo utilizo un Data Lake en S3, el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento puede ser virtualmente al infinito. Y yo no necesito desplegar mayor cantidad de recursos de cómputo y de procesamiento alrededor de eso para poder crecer esa cantidad de storage que yo voy a utilizar. Por lo tanto, yo desacoplo el crecimiento de estas dos cosas.
Y si yo no necesito ocupar más almacenamiento, pero de repente tengo nuevos procesos analíticos que hacen uso de la misma información que yo tengo ahí, pero necesito más poder, yo puedo crecer el cómputo y crecer la fuerza que le doy a cada uno de esos servicios para procesar los mismos datos que ya tenía sin necesidad de crecer el almacenamiento. Con AWS Glue podemos hacer integración de datos y ETL de forma serverless. Esto significa, cuando digo serverless, significa sin la necesidad de gestionar servidores. O sea que el usuario, el consumidor, el cliente nuestro nunca tiene que gestionar infraestructura de servidores para poder ejecutar estos procesos. Son procesos que corren sobre Apache Spark o sobre Python y uno solamente paga por los recursos usados por el job que yo estoy ejecutando mientras lo estoy ejecutando. Adicionalmente, además de ayudarme a gestionar el proceso de ETL, también cataloga los datos y lo hace automáticamente. Yo, por ejemplo, le puedo apuntar el catálogo de Glue a cualquiera de estos orígenes, incluyendo bases de datos. La base de datos es Oracle o MySQL o Postgre o Microsoft SQL Server. Glue Data Catalog lo entiende y puede, gracias a unos crawlers que tiene, que es una herramienta de investigación dentro de la base de datos, me trae los esquemas, me trae cuál es el formato y cuál es la manera en la que están organizados esos datos, de manera que yo pueda generar un catálogo directamente acá. Después con Glue ETL yo puedo procesar esos datos escribiendo scripts. Y al servicio de Glue también lo más interesante es que me permite después definir un destino, hacia dónde voy a enviar todos esos datos después de haberlos transformado. Y si yo hago esto desde una interfaz web, por ejemplo, yo no tengo que escribir una sola línea de código para hacer muchas operaciones sencillas. Por ejemplo, yo tengo una base de datos Oracle en RDS, absorbo el catálogo y después le digo la quiero transformar en una tabla o en una base de datos nueva que voy a almacenar en Amazon Redshift. Cuando yo le doy el origen y el destino, ya me genera cómo se van a ver las tablas tanto en el origen como en el destino. Y en el destino yo puedo cambiar, por ejemplo, los tipos de datos. Si una columna de esa base de datos o de esa tabla viene en formato datetime y yo lo quiero pasar a string, yo puedo hacerlo directamente desde esa consola web y el código para poder ejecutar esa transformación se va a escribir automáticamente y me va a dar un sample de ese código que ya es productivo, yo podría utilizarlo. Ahora, cuando quiero ejecutar un proceso más complejo, yo tengo la posibilidad de meterme en ese código y seguir agregándole líneas, seguir editándolo para poder hacer ese procesamiento adicional, más allá de lo que yo le haya indicado a través de la consola web. Por eso me automatiza la construcción y la ejecución de los jobs de ETL. Con Data Lake, como les dije antes, es una herramienta para orquestar todos esos servicios. Entonces trabaja con Glue, trabaja con S3, trabaja con diferentes servicios de Machine Learning y todo lo que yo necesite para procesar mis datos de la manera que yo tengo la intención. En cuanto a herramientas de analítica, no voy a ahondar mucho en ellas, pero sí me interesa que ustedes conozcan por ahí en un poquito más de profundidad una como esta, que es Amazon Athena o Athena. Athena me permite consultar directamente los datos que están almacenados en S3. Como les dije antes, yo puedo subir un CSV, puedo subir un archivo en formato Apache Parquet, puedo subir archivos que ya que ya tienen cierta estructura, pero no dejan de ser un archivo. Yo lo puedo subir a S3. Y una vez que está en S3, abro la consola de Athena, que es de nuevo un servicio serverless. Yo no necesito desplegar servidores, yo no necesito configurar motores o aplicaciones para poder utilizarlo. Yo simplemente me conecto al servicio de Amazon Athena dentro de la consola de AWS y ahí puedo empezar a ejecutar queries diciéndole cuál es el contenedor, el bucket de S3 sobre el que quiero trabajar y empiezo a escribir mi consulta en lenguaje SQL. Yo ejecuto esa consulta y ahí mismo en pantalla me va a devolver el resultado que yo puedo exportar, me puedo descargar. Lo bueno de Athena también es que yo solamente pago por uso, pago por cada query que ejecuto siempre y cuando esa query haya procesado datos. Si la query, por ejemplo, tiene un error y no procesa datos, esa query no genera costos. Como les dije, consultamos datos directamente sentados en Amazon S3 y eso es lo que hace fácil de usar porque no hay que configurar ni administrar infraestructura. Y también se integra nativamente con otros servicios como el de QuickSight, que es para generar dashboards. Yo quiero generar un dashboard en QuickSight, a QuickSight lo apunto a el servicio de Athena y el servicio de Athena que ya tiene escrita mi query que voy a ejecutar para poder alimentar este dashboard, se ejecuta esa query cada vez que QuickSight lo requiere y esos datos van directamente desde S3 a través del procesamiento de Athena y desembocan en el dashboard que yo construyo con QuickSight.
Bueno, en cuanto a lo que es la visualización, el consumo, ya les hablé un poco de los dashboards, aunque eso voy a obviar. Y les voy a contar un poco de lo que son las herramientas de análisis predictivo y de insight de machine y de inteligencia artificial. Nuestra visión de lo que es la categoría de Machine Learning y inteligencia artificial está dividida en tres grandes grupos. Tenemos los servicios que llamamos de AI o de inteligencia artificial, que son servicios ideales para los desarrolladores, que utilicen directamente con funcionalidades súper sencillas. El desarrollador puede escribir un pequeño programa que envíe una llamada API al servicio de inteligencia artificial. Son servicios que ya están construidos y que funcionan como una especie de caja negra. Yo le mando una llamada dándole un texto, por ejemplo, y ese servicio me devuelve un archivo MP3 con el texto convertido a audio, convertido a voz. Lo sintetiza, hace todo y simplemente me produce un output basado en ese input. Después los servicios de Machine Learning son aquellos servicios que no necesitan que yo sea un experto en ciencia de datos o que sea un practitioner de Machine Learning, porque no hace falta que yo sepa configurar los diferentes frameworks que puedo utilizar, pero sin embargo es una herramienta que me permite construir modelos de análisis predictivo. Yo desde acá puedo abrir un notebook en donde puedo escribir mi código, le digo dónde están mis datos de entrenamiento, les digo dónde están mis datos de producción y puedo generar un pipeline de inferencias para poder procesar todos esos datos directamente desde una especie de notebook en donde yo voy a ejecutar mi código en lenguajes como Python, por ejemplo. Y el último es el de los frameworks directamente. Esto sí está más orientado para aquellos expertos en Machine Learning que quieran obtener el mayor jugo, o que necesiten de la flexibilidad de la configuración de los frameworks, porque esto lo que hace es desplegar instancias con los frameworks preconfigurados y optimizar, pero al mismo tiempo me da la flexibilidad de cambiar todo lo que yo necesite en un framework de Machine Learning a la hora de ponerlo en funcionamiento para construir mis modelos predictivos. Acá esta es otra visión de las tres capas de los servicios de inteligencia artificial y machine learning. Como les conté antes, los servicios de inteligencia artificial comprenden servicios como Poly, que es el que traduce texto a audio, y Transcribe, que hace la inversa. Yo le mando un archivo de audio, un MP3, por ejemplo, y me lo convierte en texto, obteniendo todas las palabras que fueron mencionadas, que fueron dichas en ese audio. Y así muchos servicios que hacen ese trabajo, por ejemplo, servicios de traducción, donde yo le envío un texto en un idioma y el output me lo da en otro idioma. Y así muchos servicios de esta índole que solamente necesitan un input para producir un output. Hay servicios también de reconocimiento de imágenes, tanto en fotos como en videos, que me permiten a mí detectar objetos, personas y emociones en las personas a través del procesamiento de esas imágenes. Y muchos otros más que son muchos para describir en el espacio que tenemos hoy, ¿no? Pero si quieren saber más, realmente a mí me encanta hablar de eso, así que no duden en volver a contactarnos por ese tipo de cosas. Ahora, los servicios de Machine Learning, como les dije antes, Amazon SageMaker es el servicio fundamental de esta capa de servicios de Machine Learning, de plataforma de Machine Learning, que lo que hace es permitirme a través de un notebook, que la herramienta Jupyter es la que utiliza. Yo en ese notebook empiezo a escribir todos mis programas para poder hacer uso de los algoritmos, decirle dónde está la información que yo voy a usar para entrenar mi modelo y utilizar un montón de los algoritmos que ya están preconstruidos para poder hacer eso, o construir los propios. Y por último, donde están los frameworks, nosotros soportamos o entregamos infraestructura que ya está optimizada para usar cualquiera de estos frameworks, ¿sí? Entonces yo, si tengo modelos que corren en TensorFlow, puedo desplegar el framework directamente en una instancia y puedo elegir tipos de instancias que más se adapten al tipo de procesamiento que yo necesito. Por ejemplo, instancias con GPU para hacer ciertos tipos de procesamiento paralelo más rápido. Y así es como yo puedo también acceder a la mayor flexibilidad cuando tengo que utilizar procesos de machine learning. Por último, dejarles un poco de información sobre cuáles deberían ser o cuál es la sugerencia para los próximos pasos, qué hacer a partir de acá. Si quieren realmente empezar a probar algunos de estos servicios y la plataforma de AWS, como les mencioné, tienen que abrir una cuenta. Lo primero y lo ideal es abrir una cuenta. En AWS tenemos algo que se llama el Free Tier. Si ustedes van a aws.amazon.com/free, ahí van a encontrar una lista de servicios que es bastante imponente, que
se pueden utilizar de forma gratuita por un periodo de 1 año desde el día en que se abre la cuenta. Esto significa que yo puedo abrir la cuenta y no gastar un solo centavo en la prueba de estos servicios, para aprender cómo funcionan, para poder construir, tal vez de manera básica, ¿no? Porque obviamente si quiero desplegar instancias, las instancias que no tienen costos son instancias muy pequeñas, pero para una prueba de concepto o para entender si el servicio es algo que a mí me interesa seguir desarrollando para mi organización, no hay nada mejor que ir y probarlos. Y estos servicios del Free Tier nos dejan hacer eso. Después tenemos muchísimos tutoriales que nos muestran de qué manera se deben construir las diferentes soluciones o cómo empezar a utilizar servicios. Con 10 minutos ya podemos tener la información necesaria para poder construir, por ejemplo, un proceso de glue para hacer transformaciones. Y por último, empezar a construir. Tenemos guías paso a paso, o startup guides también para todos los servicios, de manera que ustedes puedan empezar a construir un MVP, un Minimum Value Product, con simples instrucciones, y ya empezar a utilizarlos y realmente ponerse un poco más cómodos, ¿no? Y familiarizados con las tecnologías que nosotros ofrecemos. Sin más, para contarles, les agradezco mucho por haberme escuchado, y cualquier pregunta que tengan, por favor, les recuerdo, pónganlas en la cajita de preguntas. Y le paso de vuelta la palabra a Pablo para que podamos hacer un cierre. Pablo, ahora voy a descompartir mi pantalla. A ver si me sale. Y te lo devuelvo a vos. Ah, ya está, listo. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Bueno, ahora vamos en 3 minutos más, avanzamos con la presentación y pasamos a las preguntas. Esta es la parte en la cual aquellos que son técnicos terminan felices por lo que comentan, y aquellos que somos más de visión funcionales nos empieza a agarrar cierta desesperación, ¿no? ¿Cómo empiezo a aplicar ya mismo esto? Así que ahora le vamos a contar cómo empezar a adoptar todos estos servicios que Patricio nos detalló y que la verdad son fantásticos. Entonces, en esta parte de actuar, que es la parte de tomar decisiones a partir de estos datos, hay un conjunto de aplicaciones. Ahora voy a las preguntas, pero muchos preguntan, danos algunos ejemplos. Bueno, reducir problemas de tránsito, optimizar recursos, temas de recruiting y recursos humanos, temas de seguridad, optimizar marketing, tema de redes sociales, identificar misiones y presencias, predecir algoritmos económicos, modelos de crédito para bancos y fintech, el tema de medicina, salud. Bueno, hay un conjunto de aplicaciones o casos de uso, como le llamamos, donde todo lo que se mencionó puede pasar claramente a la acción. Entonces, ¿qué implica, volviendo a una visión un poquito más amplia de Data Driven Organization? Que solo con datos no alcanza, ¿no? Hablamos de una cultura de datos que impacten en nuestra estrategia de negocios a partir de un conjunto de herramientas deployadas como menciona. Entonces, necesitamos a las personas en el ciclo de datos. Muchas veces se hablan que los trabajos van a ser reemplazados, etc. Definitivamente una organización data-driven debe haber personas en el ciclo de datos, con las habilidades adecuadas, que probablemente tengamos que trabajar en esos aspectos, que hagan las preguntas correctas sobre los datos. Tener los datos no es suficiente. Es el petróleo y el oro, como vimos al principio, pero no alcanza con tenerlo. Hay que hacer las preguntas correctas. Tenemos que tener las capacidades necesarias para poder extraer el dato correcto, como le pasaba a Dilber en el chiste, ¿no? en ese cuentito. Tener el dato correcto, y a partir de ahí, con qué métricas los puedo medir. Y finalmente que esos datos nos degenere el diseño del futuro, digamos, ¿no? En términos de nuevos procesos de negocios, nuevos servicios hacia los clientes, nuevos modelos de negocios que nos permitan hacer. Y ahí entonces estamos yendo en un camino de una mirada de Data Driven Organization. Claramente la adopción no es de un día para el otro, hay un roadmap, hay consultoría que se encarga de eso. A la izquierda vemos desde la resistencia, diciendo, bueno, a mí no me cambia. Hay empresas más maduras, donde los datos no hacen la diferencia, pero podemos ir recorriendo un camino hasta una organización data-driven. Lo más importante es que se puede empezar con pequeños proyectos. Y ahí es donde vamos a unir la charla que yo le estoy dando con lo que mencionó Patricio. Tim O'Reilly es el que inventó un poco la web 2.0, ¿no? Y es palabra autorizada para decir que esto de la cultura de los datos claramente no es fácil, pero se puede alcanzar el éxito. ¿Cómo? A través de pequeños proyectos, e ir construyendo poco a poco, en vez de abarcar todo una vez. No es que soy un Data Driven Organization y tengo todas estas herramientas, sino que poco a poco
podemos ir adoptando una cultura de datos. Entonces, el desafío es enriquecer la data para que, basados en un análisis profesional, mejoremos dicho resultado y podemos tomar mejores decisiones. Algunos de nuestros clientes donde trabajamos con estas herramientas que mencionó Patricio, desde lo más estructural y foundation como un data lake, a herramientas más avanzadas como de inteligencia artificial y machine learning. Algunos clientes globales donde implementamos esto, por ejemplo, en Saba, en Inglaterra, y etcétera. También lo tenemos a nivel regional y en Argentina. Yo ahora les voy a contar, hay unas preguntas que me están haciendo sobre cadena de valor y cómo impacta esto. Algunos de los clientes que ven acá, como Fintech, etcétera, donde estamos aplicando algunos de estos ejemplos. Finalmente, call to action. Ahí Patricio ya nos dio algunos lineamientos y tiene que ver con el conocimiento. Poder generar ese soporte y acompañamiento para que las empresas y las áreas en particular, ya sean de IT o de negocio, puedan ir adquiriendo ese conocimiento. De vuelta, tal vez más herramental y más de tecnología, o tal vez más de proceso y de capacidades. En ambos aspectos, nosotros como partner premier de AWS, junto con AWS, podemos hacer ese acompañamiento con algunos tips que Pato ya nos compartió, como abrirse una cuenta, empezar a correr algunos trials, hacer algún MVP, etc. Entonces, en ese es un primer aspecto que los invitamos a explorar el conocimiento sin miedo a equivocarse y con mucha curiosidad de por medio. Una de las segundas ideas que les proponemos y les compartimos es hacer un Data Immersion Day. Decimos que es un day, pero puede ser la jornada que ustedes determinen. El objetivo es poder recorrer en detalle los procesos y los servicios que Patricio mencionó, pero de cara a una gestión a su empresa y a su proceso de negocio para poder explotar con sentido de negocio esos datos. Y en ese Data Immersion Day recorremos casos de uso que ustedes puedan tener, aspectos herramientales que mencionó Patricio, puede ser una jornada completa, puede ser mediodía, pero podemos estar con ustedes pudiendo recorrer estos aspectos más, digamos, de adopción. Pero hay clientes y empresas que ya han avanzado algún paso, entonces podemos entrar en lo que son las pruebas de concepto, donde ya dice, mira Pablo, yo ya sé más o menos para dónde tengo que ir, y tengo un caso de uso identificado donde entiendo que podrían ayudarme. Perfecto, le damos forma y lo validamos. Y en pocas semanas, 2, 3 semanas, podemos estar corriendo algún algoritmo con alguna de las herramientas que Patricio mencionó, y empezar a probar si esto que estamos diciendo realmente le es relevante para su negocio. Y podemos ir un paso más allá, donde las empresas están innovando, y podemos ir a los MVP, como mencionaba también Patricio. Ahí ya tenemos una solución en mente, un área de negocio, un approach distinto a los servicios que estoy prestando, a la explotación de la información que estoy haciendo, y rápidamente la podemos poner en producción. Ahí ya estamos hablando de un producto mínimo viable para ponerlo en producción. Entonces acá les dejamos diferentes call to action. Nosotros les vamos a estar compartiendo esta grabación y a través de ese mail que le enviemos perfectamente nos pueden sugerir alguna de estas inquietudes para poder comenzar a trabajar con ustedes. Acá tienen nuestros datos. Como les decía, yo soy Pablo Poza, soy responsable comercial para la región, tienen mi mail. Patricio es Solution Architect de AWS y ahí tienen su mail también para contactarnos cuando lo consideren oportuno. Dejamos el espacio abierto sobre preguntas, recuerden ponerlas en el ámbito de preguntas. Yo acá ya tengo algunas que me están llegando, y como les decía, una que me están preguntando, me dicen si es posible que comente algún ejemplo de negocio donde se apliquen estas herramientas mejorando su cadena de valor. Sí, a quien la preguntó le contesto. Mira, hoy tenemos un cliente, una multinacional alimenticia con depósitos en Tortuguita, para que se den algunos una idea, donde su problema de negocio era la toma de inventarios, ¿no? Un amplio portfolio de productos y en un warehouse, físicamente, ¿no? Y la toma de inventario era manual y se hacía, por lo tanto, una vez por semestre, con lo que implicaba eso en el proceso de evaluación de los inventarios, las auditorías de por medio, los reporting, etc. Bueno, lo que estamos haciendo es poner un robot que saque fotos, los palets tienen 5 niveles de altura,
por cada posición y en cada uno de esos 5 niveles sacas unas fotos. Esas fotos tienen más o menos 50.000 SKU ese depósito. Esas fotos empezamos con todas las herramientas que Pato nos mencionó, llevamos a un repositorio de la nube, empezamos a correrle procesos de entendimiento de imágenes, reconocimiento de imágenes, con todos procesos de aprendizaje, ya sea a través del código de barra, ya sea a través de la etiqueta, el nombre, digamos, o mismo la imagen del producto. Empezamos a digitalizar toda esa información, hacer ese entendimiento de pasar imagen a texto, y generamos los archivos para que directamente actualice el inventario en SAP, ¿no? Entonces, lo que ocurría cada 6 meses con un montón de tiempo insumido y hasta operaciones paradas durante 2-3 días para esa toma de inventario, hoy es un proceso automatizado, prácticamente sin intervención humana, donde se realiza mensualmente. Y entonces ahí vemos cómo esa cadena de valor fluye, desde la toma de inventario hasta los reportes ejecutivos en SAP, ya sea stock desde el punto de vista de evaluación física como la evaluación económica. Así que ahí tenemos un ejemplo que podía compartirles sobre cadena de valor. Acá hay otra pregunta que me hacen, es ¿qué pasa o cómo puedo hacer si yo ya tengo un data warehouse? ¿Me invalida? ¿Tengo que tirar esto? Ahí, Patricio, te dejo a vos para que respondas, que lo mencionaste en tu presentación. Sí, sí, totalmente. Si yo ya tengo un data warehouse, lo puedo utilizar como una fuente más de mis datos. No está desperdiciado ese trabajo, todo lo contrario. Nosotros nos podemos seguir nutriendo de eso mientras incorporamos fuentes de datos adicionales. Entonces, como dije antes, el data warehouse es una herramienta más que conforma mi data lake y mi proceso completo de analítica. Así que el data warehouse y el esfuerzo que ya invertimos en ese tipo de prácticas son súper bienvenidos dentro del ecosistema de los data lakes, y nosotros creemos que a veces generan una buena parte de la información que necesitamos. Así que tu proceso actual de data warehouse se puede reutilizar, así como está. Patricio, ahí te vuelvo a hacer otra preguntita, que me dicen si es necesario ser cliente de AWS para probar algún servicio. No, no es necesario. Yo ya lo contesté un poco, lo publiqué en el chat para que lo vean todos. Para abrir una cuenta en AWS, todo lo que uno tiene que hacer es ir a la página de aws.amazon.com y darle sign up, ¿no? Ingresar ahí, generar una nueva cuenta, y eso es automático. Se convierten en clientes de AWS abriendo una cuenta. Y lo bueno es que mientras no consuman servicios que estén fuera de la capa gratuita, del free tier, no van a generar consumo, por lo tanto no genera costo eso. Entonces, el hecho de abrir una cuenta en AWS no genera costos de forma inmediata hasta que yo empiece a utilizar aquellos servicios que sí tienen costo. Ok, gracias, Patricio. Acá van llegando varias preguntas, voy a tomar una más para cumplir el tiempo, el resto las vamos a responder por mail personalmente. La pregunta que me están haciendo es, ¿existe algún framework que permita entender sobre qué datos trabajar para maximizar el valor de las herramientas según sea el tipo de negocio o empresa? Mira, nosotros, les doy un ejemplo, respondo con un ejemplo concreto. Estamos trabajando con una fintech, ¿no? Todo el mundo sabe la agilidad que tiene la fintech, con lo cual olvídense de framework de datos o normalización de datos como lo querramos ver. Lo que sí estamos haciendo es crearles un data lake donde puedan volcar allí todos los datos, como Patricio nos mencionó, y a partir de allí empezar a hacer pruebas de concepto por cada iniciativa o necesidad de negocio a satisfacer. Por ejemplo, esta fintech, una de las fintech con las que trabajamos, corren algoritmos para buscar el mejor precio de oferta y demanda. O sea, cruzar puntas, lo que se dice. Lo que hacemos es, tenemos el algoritmo y estamos haciendo con los datos de ese data lake, corriéndolo. Obviamente nos está llevando 2-3 semanas. Si funciona, avanzamos en un proyecto, un MVP. Si no funciona, directamente pasamos a otra hipótesis. Y entonces validamos alguna otra hipótesis que en este caso el área de marketing tenga. O sea, no establecemos primero un framework de datos, sino que una vez que estén todos los datos, nos focalizamos en el caso de uso a resolver. No sé si soy claro con la respuesta, pero eso es lo que generalmente hacemos. No trabajamos en framework de datos, sino en los casos de uso, y los resolvemos rápidamente a través de validación de hipótesis con las herramientas de una prueba de concepto. Finalmente, yo para cerrar, lo que les invito es, nosotros desde Edrans, con nuestros servicios profesionales de ingenieros certificados en las herramientas, estamos a disposición de todas las empresas que tengan este tipo de inquietudes.
para empezar a adoptarlas, si están en etapas iniciales, o bien en etapas más avanzadas, lo que es innovación, o Innovate, ¿no? Que tenemos un área mucho más sofisticada en términos de poder aplicar estas herramientas. Allí es donde nosotros podemos acompañarlos en poder profundizar o adoptar estos servicios y estas herramientas. Dicho esto, quería nuevamente dar las gracias por la participación. Esperemos que les haya sido relevante y de utilidad las presentaciones que hemos dado, y le estaremos enviando por correo la grabación que incluye estas slides. Muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros.